placer contar con la presencia de cada uno de ustedes. Y para iniciar este mes de abril, pues estamos con una charla individual, diferente a las acostumbradas. Hemos venido manejando charlas temáticas, normalmente grupos de 3 charlas. Y en este mes que es muy particular, pues vamos a empezar un poquito más tarde. Entonces después de Semana Santa vamos a arrancar con esas charlas temáticas. Vamos a tener solamente 2, pero entonces estamos con la grata presencia de doña Jimena Alguacil, que nos va a presentar un tema muy interesante para el día de hoy, que esperamos que sea de gran utilidad para cada uno de ustedes. El tema es gestión de riesgos en el Third Day, que tiene que ver con toda ese relacionamiento con los terceros, con aquellas personas con las que interactuamos en nuestras entidades, ¿verdad? En las entidades que representamos, llámese asociados, llámese proveedores, llámese directores, llámese auditores, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, inversionistas, muy importante. Entonces, básicamente lo que vamos a ver es en qué consiste ese tema y les digo que definitivamente las entidades que representamos se encuentran expuestas a diferentes riesgos, ¿verdad? Todos los días. Entre ellos, como bien los conocemos, estamos expuestos a riesgos crediticios, estamos expuestos a riesgos de liquidez, estamos expuestos a riesgos de cumplimiento, de legitimación de capitales y otros más, ¿verdad? Una infinidad de riesgos que al final, si se juntan, nos van a afectar en uno muy importante, que es el riesgo de imagen, ¿verdad? Entonces, lo importante es que de alguna manera aprendamos a identificarlos, que aprendamos a conocerlos y de igualmente sepamos cómo poder mitigarlos, ¿verdad? O cómo poder, digamos que enfrentarlos, ¿verdad? Con un impacto mínimo en nuestras entidades, en nuestras entidades, ¿verdad? Para esto contamos hoy con la presencia de doña Jimena Alguacil Césari. Ella es abogada de la Universidad Nacional de Cuyo en Argentina y de la Universidad Complutense de España. Es cofundadora y CEO en Risk-Ally, directora de Cumplimiento Sin Fronteras. Es fundadora de TOD Cumplimiento, directora de la Maestría de Cumplimiento y Gestión de Riesgos en ADEN International Business School, profesora en especialización de cumplimiento en ESADE Law School en Barcelona. Es profesora del Máster de Negocios Internacional de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, entre otras cosas, porque ahí dentro de la información que nos facilitó doña Jimena, vimos que es una persona pues que contiene un conocimiento muy amplio, ¿verdad? En todos estos temas, y aquí hicimos un resumen de lo más importante. Entonces, doña Jimena, para aprovechar el tiempo y su conocimiento al máximo, el salón y los participantes en este momento quedamos a la espera de lo que nos tienes en esta mañana. Adelante, muchas gracias. Fantástico. Bueno, buenos días a todos y todas. Dilson, muchísimas gracias por la presentación. Escuchándote, creo que mi abuela estaría muy orgullosa de todo lo que he estado estudiando, así que nada, me alegro de que así sea. Es un placer para mí estar en esta call, en esta invitación. Desde ya les digo que me encantaría que fuera súper participativa, que no fuera yo la única que hable, sino todo lo contrario, que sea un tema en el que podamos todos participar, intercambiar experiencias, enriquecernos y aprender sobre todo de las experiencias de los demás, ¿no? Es un tema, como bien decía Dilson, muy interesante, porque en mi experiencia profesional y trabajando como consultora en materia de compliance en grandes empresas, me he encontrado con una infinidad de casos, ¿sí? No sé, por rememorar algunos, una vez trabajando para una empresa muy, muy grande y haciendo un análisis muy exhaustivo de los riesgos, nos encontramos que la mayoría de las preocupaciones del equipo estaba en que el director financiero, presten atención, nunca se había tomado vacaciones, llevaba 30 años trabajando y nunca se había tomado vacaciones. Y yo le pregunté al equipo, ¿en serio esa es su mayor preocupación? Pues siempre nos ha llamado mucho la atención. Pues indagando, nos encontramos de que el director financiero, digamos, tenía una contabilidad paralela en la cual requería a sus proveedores y a sus clientes el 3 o el 5% de los contratos que adjudicaba, ¿sí?
Era una empresa familiar, lo cual para ellos fue un impacto muy, muy fuerte esta situación en la que se encontraron. Y así algunos otros casos, como por ejemplo, una vez una compañía que quería implantar un programa de compliance, detectamos que en el departamento de compras, la mayoría de las empresas adjudicatarias de los contratos eran la misma. Dijimos, oye, qué bueno esa empresa que tenga tantos servicios, vamos a ver quién es. Pues empezamos a indagar y quienes constituyeron esta empresa proveedora eran las esposas de las 6 personas que constituían el departamento de compras y se adjudicaban todos los contratos, ¿sí? Entonces, en este proceso, siempre advertía de que habían terceros involucrados, ¿no? En la mayoría de los riesgos, aunque nosotros pongamos el focus en los riesgos de protección de datos, de blanqueo de capitales, de fraude, de medio ambiente, etc., siempre habían terceros involucrados. Cuando a mí me convocan para liderar el proyecto de Resalai, lo primero que les propuse es desarrollar un super beta tester. Un super beta tester en el que se sumaron más de 10 empresas de Europa y Latinoamérica, empresas como AXA, como Excelio, como Iberdrola, como Bayer, como Uber, como Glencore, formaron parte de nuestro beta tester, y surgió que en el 90% de los casos, la mayor preocupación de las organizaciones era la gestión de riesgos de terceros. Digo en el 90% de los casos porque solamente una no lo fue, y fue Bayer. Es un sector muy regulado, un sector farmacéutico muy regulado, que desde hacía 10 años tenían su propio sistema de gestión de terceras partes. Entonces, cuando advertimos de que la mayor preocupación de las organizaciones era las terceras partes, les preguntamos por qué. Y al final nos dijeron, es que tengo a todos mis terceros en un Excel, y me voy a dormir preocupada de que a ese Excel no le pase nada, ¿no? Entonces, a la importancia de saber quiénes son los terceros con los que nos vinculamos, es importante ver qué tecnología aplicamos en ese proceso, ¿sí? Entonces, de ahí la intención de hablar un poquito de la gestión de riesgo de nuestros terceros. Hoy en día, los expertos privados y públicos sobre programas de cumplimiento coinciden en que los procesos de control interno y las herramientas utilizadas para conocer a los terceros son elementales para la robustez de estos programas de compliance. Y el objetivo es asegurar no solo su experiencia en el área de la contratación, sino también en el compromiso de nuestras políticas internas y de la normativa internacional que nos aplica, ¿no? El alcance y la definición de estas acciones debe tomar en cuenta varios factores. Es importante tener en cuenta la dimensión, por ejemplo, de la compañía, el tipo de negocio que se lleva a cabo, el nivel de riesgo del país en los que opera, el nivel de autonomía que tiene ese tercero, el tipo de servicio que se presta, la representación ante las entidades gubernamentales, el conocimiento del tercero por parte de alguna vinculación previa, es decir, cómo llega a nosotros ese tercero. Pero a estas alturas resulta ampliamente conocido por los expertos que en más del 75% de los casos en los que las empresas son sancionadas por incumplimientos, hay terceros involucrados. Y las razones de este fenómeno son múltiples. Por ejemplo, la realidad del mundo de los negocios nos lleva a que la tercerización de varios aspectos es insoslayable, y la creencia también arraigada de que si no lo hago yo, la responsabilidad es del otro. Y no es así. Nosotros tenemos que acreditar que ejercemos una supervisión en ese tercero al que hemos contratado para externalizar nuestros servicios. En ese punto, uno de los puntos que bien menciona Dilson que nos preocupa es la gestión de la reputación, ¿sí? Lo que queremos evitar es que salga en el periódico este tipo de noticias, ¿no? El Barça despide a su compliance officer, Antonio Brufau, presidente de la petrolera española Repsol, imputado en un caso de espionaje. La Fiscalía abre una nueva arista en la investigación del caso Corpesca en Chile. Repsol y CaixaBank salvadas por el compliance. La Audiencia Nacional imputa a Deloitte en el caso Bankia. Deloitte, una de las Big Four en todo el mundo, fue imputada en España por una salida a bolsa de un banco. El Barça, imputado por un delito fiscal. China retira a Didi de las tiendas de aplicaciones por uso indebido de sus datos. Día, la compañía despide a 15 trabajadores y cesa a un proveedor por denuncias e irregularidades en el caso Currás.
Pfizer despide a 30 altos cargos en España por incumplir el código de ética. Cochinilla, la mega trama de corrupción que sacude a toda Costa Rica. Ustedes lo sabrán mejor que yo. Y el juez imputa a 2 ex directivos de Abengoa y pide sus planes de compliance. Estos son algunos pocos de los titulares con los que nos encontramos en el día a día, tanto en Latinoamérica como en Europa. Hoy en día la gestión de la reputación es crucial en las organizaciones. Y como bien decía un dicho, tardamos 20 años en construirlas y 5 minutos en perderlas. Por eso es importante que seamos conscientes de la importancia que tiene cada uno de los pasos que tomamos en la gestión de nuestros riesgos. Ya sabemos que el factor de riesgo cero no existe, pero al menos podemos tomar todas las medidas necesarias para acreditar que hemos tomado esas medidas para conocer esos riesgos, ¿no? En ese punto, las razones de este fenómeno son múltiples. En las realidades, como mencionaba, del mundo de los negocios, la tercerización hace que sea fundamental esta gestión de riesgos. Ahora bien, en este punto, un poco lo que mencionaba, hay que tener en cuenta esta particularidad. No podemos tratar a todas las empresas de la misma manera. Que un sector financiero, sector asegurador y banca, al ser sectores regulados, muy regulados y fuertemente regulados, tendrán una estructura que no tiene una empresa familiar o una pyme. El tipo de negocio, si estamos más vinculados al sector público, lo mismo. El nivel de riesgo del país en el que opera, el nivel de autonomía del tercero y el tipo de servicio son algunos de los puntos a tener. Esta presentación yo se las voy a compartir, así que no hace falta que tomen notas y es toda ustedes. Entonces, en ese punto, a ver, aquí, como les decía, más del 75% de los casos en los que las empresas son sancionadas, hay terceros involucrados, ¿sí? Y este tema de la tercerización es súper importante en estos procesos. Pero ¿por qué es necesario implantar una gestión de riesgo de nuestros terceros? Son muchos los motivos que nos obligan a saber por qué es necesario implantarlo. En algunos casos, las exigencias de sectores reguladores, un poco lo que veníamos comentando. Hay sectores fuertemente regulados y luego con la pandemia mucho más que todo esto del sector banca, seguros, farma, incluso el sector sanitario. ¿Quiénes son sujetos obligados al lavado de activos? Pues están sumamente obligados a gestionar quiénes son los terceros con los que se vinculan. Empresas sujetas a procesos de certificación. Esto es insoslayable, ya lo veremos en las ISOs que veremos más adelante, las exigencias que hay en la importancia de conocer los terceros con los que nos vinculamos. Auditorías, incluso auditorías en gobierno corporativo, en operaciones de fusiones y adquisiciones, en cadenas de abastecimiento cada vez más complejos, es importante conocer a los terceros con los que nos vinculamos. Y sanciones internacionales. Hay normativa anticorrupción, la más severa de todas es la FCPA, la normativa americana, que ha impuesto multas de hasta 13 billones desde 1977 y donde el 91% de los casos entre 2011 y 2015 están vinculados a third parties, ¿sí? Esto es un poco la necesidad. Entonces, a partir de ahí es importante hablar de los diferentes tipos de terceros a los que nos encontramos expuestos, ¿no? ¿Alguno podría compartirnos cuál considera que puede ser un proveedor de alto riesgo? A ver, creo que somos bastantes en la sala y me encanta que así sea. ¿Cuánto creen que un proveedor podría ser de alto riesgo? A ver, por ejemplo, si está ubicado en países con alto índice de corrupción, cuando el contrato supera, por ejemplo, determinado monto, contratos de más de $500.000 o de $1.000.000, cuando tenemos conocimiento de que el proveedor ya ha sido sancionado anteriormente o se ha visto involucrado en algún escándalo. ¿Cuál creen que podría ser otra característica de un proveedor de alto riesgo? ¿No? ¿No hay ideas? En alguna de las estructuras de ustedes que nos puedan compartir, es decir, nosotros nos encontramos que un proveedor de alto riesgo podría darse en estas características. Bueno, en algunos de los casos se encuentran todas aquellas empresas contratantes con entidades públicas, por ejemplo, ¿no? Es decir,
los agentes comerciales, los socios locales en países donde el contenido local es mandatorio, donde los integrantes de joint ventures están vinculados con la financiación de determinados proyectos. Y sobre estos terceros debemos realizar un profundo estudio de vía diligencia que supondrá diferentes etapas y que serán desarrolladas en los procesos, en las siguientes slides, ¿no? Luego, un proveedor de riesgo medio son aquellos que no ejercen tareas de representación, pero cuyos servicios resultan fundamentales para el desarrollo del negocio, ¿no? Es decir, rendir cuentas ante las autoridades, en todo lo vinculado a seguridad, a salud, a medio ambiente, a construcciones, a cumplimiento de la normativa específica. Estos terceros deberán completar un cuestionario básico, o es lo que recomendamos, con información societaria y de negocio, y aceptar y reconocer las políticas de conducta de la empresa contratante mediante una carta de aceptación básica que incluya las declaraciones y compromisos vinculados a la transparencia en la ejecución de las tareas cada vez que supongan un background sobre el nombre de la empresa y de sus socios, ¿no? Y después hay un grupo que consideramos de bajo riesgo, que incluye a todos aquellos proveedores de bienes, quienes deben aceptar las políticas de la empresa contratante y sobre los que en realidad se realiza un background check, como que se le llama, en nombre de la empresa en las bases disponibles según la entidad contratante. Entonces, en ese punto, ¿alguien quiere comentar algo sobre este tema? A ver, acá hay una pregunta. Bueno, excelente, buenos Carlos. días. Muy bien. Hola, buenos días. Rigoberto, ¿qué tal? Un gusto. Estamos viendo el asunto de los proveedores. En el caso de instituciones financieras, podría ser un perito evaluador que con paciencia, con un grupo ahí, emita avalúos alterados. También. Después en la parte tecnológica puede ser un caso que manejen los sistemas, ¿verdad? Un proveedor de sistemas. O sea, en riesgo es muy complicado, ¿verdad? En riesgo operativo hay Exacto. muchas implicaciones que pueden estar involucradas en este tipo de tema de proveedores, ¿verdad? Tal cual. Sí, 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 exacto. Y incluso lo que comentaba Carlos Mario en el chat, los proveedores tecnológicos, ¿no? La importancia de gestionar a los proveedores nuestros de tecnología, ¿no? Perdón. Entonces, sí, Carlos, Celso, cuéntanos, por favor. Sí, muy buenos días. Buenos días, Celso. Bueno, en mi caso, pues yo creo que lo veo, bueno, soy de Guatemala. Bueno, pues yo lo veo en cuanto a bueno, en donde yo estoy, yo creo que para tener un proveedor necesariamente muchas veces hay que investigar si trabaja o está inscrito en la entidad que corresponde. O porque más hay algunos que trabajan así de manera clandestina, que simplemente pues están ahí de manera ilegal, que no tienen algún documento que les haga respaldar para que están trabajando legalmente, hablando de productos, igual de tecnología, pues yo creo que, bueno, sí, así como en mi caso, pues tuve que ver el sistema que tengo, tuve que ver si está registrado o no, porque si en caso que el proveedor no está registrado, no trabaja legalmente, obviamente toda mi información botaría al momento cuando pues hay alguna demanda legal contra el proveedor. Es únicamente. Muchas gracias. Celso, muchísimas gracias y bienvenido. Sí, tal cual lo que mencionas, el tema es, creo un riesgo mantener por mucho tiempo un mismo proveedor. Nidia, totalmente de acuerdo. Y no evaluarlo continuamente, porque al final aquí es importante saber sobre qué lo evaluamos, ¿no? No solamente cuestiones técnicas, cuestiones de solvencia, cuestiones de calidad sobre la base del cumplimiento de la ISO 9001, por ejemplo, sino también cuestiones vinculadas a conflictos de intereses, a temas de corrupción, a medidas de seguridad que tengo implementadas. A mí, como proveedora, en muchas ocasiones me han pedido tener la ISO 27001, por ejemplo, y que dé el certificado de acreditación de que estamos certificados en seguridad de la información, que estamos al día de nuestros impuestos, hacer un scoring de esta información y que no estemos en bases privadas y públicas de información vinculadas a algún escándalo corporativo. También es importante conocer los controles internos que la empresa tiene implementados, las medidas de anticorrupción que tengamos. Son muchos los aspectos a tener en cuenta a la hora de evaluar un tercero, porque siempre se ha hecho sobre cuestiones de solvencia y calidad, y hoy en día no son solamente esas exigencias, ¿no? Catherine, bienvenida.
Hola, buenos días, compañeros. ¿Qué tal? Carmen de Costa Rica, trabajo en Copemédicos. Tal vez ahí sí, como por un aporte, hay veces manejamos maestros de proveedores, ¿verdad? Donde ya tenemos proveedores seleccionados, tal vez con antigüedad de muchos años. Y en un inicio tal vez les hacemos como la política conozca un proveedor, les hacemos todo un estudio, pero lo dejamos ahí, no le damos una continuidad. Puede ser que esos proveedores se vean involucrados en algún acontecimiento o bien algún socio de estos proveedores, ¿verdad? Un familiar, una esposa. Entonces sí considero importante eso. Y también tener como también un plan de acción de mitigar por aquello nos eventual riesgo, digamos, de un proveedor involucrado. Entonces tener como un plan de acción ahí por cualquier momento. Sí, esto es fundamental. Y esto, Catherine, es un buen tema que comentas y que ha surgido mucho durante la pandemia, ¿sí? Incluso lo que comentaban recién, depender de un proveedor mayoritario. Nuestro proveedor, por un tema de salud o de lo que fuere, no podía prestar los servicios y se alteraba nuestra cadena de suministro. Entonces, en ese punto también hay que evaluar también opciones medias para que no dependamos exclusivamente de un proveedor en determinadas circunstancias, ¿no? El crecimiento patrimonial del proveedor y de los funcionarios de las organizaciones demandantes de sus servicios, tal cual, Carlos Mario, exactamente. Este es uno de los también factores de riesgo a tener en cuenta, ¿no? Entonces, en ese punto, ¿qué hacemos ante este panorama, no? ¿Qué hacemos ante esta debida diligencia, no? Que es lo que mencionamos, es un proceso de recopilación de información para detectar señales de advertencia o acotar los riesgos al momento de contratar un tercero, ¿no? El modelo aquí descrito intenta un poco describir las conductas variables sin importar el tipo de negocio, la relación o el país en el que se vincula, ¿no? Pero básicamente la actualización de la información y el análisis en forma periódica permitirá mantener este riesgo. Mantener bajo control la confirmación de la decisión inicial o de las nuevas medidas que se le apliquen. Porque aquí, y este es el rol que tiene un poquito la tecnología, es decir, yo tengo la información de enero del 2022 y qué va a ocurrir en enero del 2023, ¿sí? Tengo que enviarle nuevamente la información, que me complete nuevamente el cuestionario, mantener esa fotografía, esa información que no esté estática, ¿no? Esa fotografía que no esté paralizada, sino que es importante que esté en movimiento, que esté actualizada para que la toma de decisiones sea más ágil, ¿no? Y esto a la hora de contratar, pues vamos a tener la información de cuál es el mejor proveedor que podría prestar nuestro servicio y que forme parte de nuestra cadena de suministro. Y aquí la relación de los procesos de debida diligencia, ¿no? Conlleva una gran responsabilidad por parte del área encargada, ¿no? Ya que como herramienta para detectar estas señales de alerta va a contribuir a minimizar ese riesgo que supone la contratación de terceros para la gestión de un servicio en nombre de nuestra empresa. Y aquí, ¿quién va a ser el área responsable? Esta es una de las preguntas. ¿Ustedes creen que va a ser el área de compras? ¿Puede ser el área de operaciones? Cualquiera sea, es la que deberá tener en cuenta diferentes variables, tales como un poco lo que veníamos mencionando, ¿no? El tamaño de la empresa, la existencia de un área de compliance o no, tiene un área de compras o no, la cantidad de los terceros a analizar, esto es fundamental, capacitar, ver las habilidades de nuestro personal designado y cuáles son las herramientas disponibles, ¿no? Y aquí, siendo las opciones posibles, la centralización de todas estas tareas, un área que se dedica a la realización del proceso de debida diligencia de todos los terceros contratantes, o la descentralización de cada una de las áreas contratantes en el proceso de saber nuestros terceros, yo creo que hay ventajas y desventajas que deberán ser sopesadas y servir de justificación al momento de optar por una u otra, ¿no? Y una clara ventaja del sistema centralizado es la especialización del personal, que en el medio y largo plazo va a asegurar esta eficiencia de los procesos, esta mirada experta ante posibles riesgos generales, y un único repositorio de documentos de respaldo y la posibilidad de consulta sobre cada estatus, sobre cada disponibilidad de la contratación, y sobre diferentes aspectos que deben tener en cuenta y que da lugar a esta especialización, a esta centralización. Ahora bien, también hay modelos descentralizados, que atomiza este proceso, pero garantiza una mirada experta sobre determinados riesgos que se puedan presentar. De esta manera, si nosotros lo descentralizamos, pues vamos a tener una persona experta en ciberseguridad, una persona experta en calidad, una persona experta en solvencia, lo que nos va a dar esta visión 360, pero más especializada de la gestión de riesgos. Y en ese punto, ¿cuáles son las bases a tener en cuenta, no?
En primer lugar, justificar la necesidad de contratar a este tercero. Este es el punto fundamental. ¿Realmente necesitamos esta contratación? ¿Sí? ¿Quién la va a llevar adelante? ¿Quién necesita de este servicio? ¿Por qué debemos contratarlo? ¿No? Entonces, la contratación de un externo para la realización de tareas de representación de la compañía implica necesariamente un incremento en el riesgo de la operación. ¿Sí? El hecho de interactuar con un tercero nuevo supone un riesgo. Y aún cuando en algunos casos esta contratación obedece a cuestiones legales, como por ejemplo una agencia autorizada a tramitar ante determinado organismo, o un agente aduanero, etc., siempre el área contratante deberá justificar la decisión mencionada. Es decir, deberá partir de la importancia de la necesidad, del tipo de tercero que se va a contratar, del país de prestación del servicio, del tipo de servicio, de la agencia ante la cual se actuará, de la duración del contrato, etcétera, etcétera. Y este formulario, yo les aconsejo que sea sometido, previo al inicio del proceso de contratación, a la aprobación de un superior, ¿sí? Para de esa manera llevar adelante esta supervisión del proceso, en donde es fundamental el control de cada una de las etapas, ¿no? Y en ese sentido, una vez que es aprobado por nuestro superior, tenemos que dar constancia de este compromiso de la integridad, ¿sí? En forma previa al inicio de cualquier compromiso de relación comercial, el tercero de riesgo deberá firmar una carta de aceptación y de reconocimiento de nuestras políticas internas, de nuestra política anticorrupción, de nuestro código de conducta y de todas las leyes vigentes que se verán sometidas a ese proceso de contratación. Entonces, allí, como les decía, aceptar nuestro código de conducta y ética, nuestra política anticorrupción. Si operamos en diferentes países, pues aprobar también nuestras normativas vinculadas a la FCPA o a la que fuere. Una declaración sobre conductas relativas a pagos corruptos, a gratificaciones, a sobornos, el conocimiento de cualquier violación a una ley antisoborno que se produzca también, si no hubiera realizado pagos indebidos en forma directa o indirecta, o la utilización de cualquier producto, la inexistencia de conflictos de interés, la veracidad de la información suministrada, etcétera, etcétera. Y sobre todo, que existe un compromiso de comunicar cualquier irregularidad que se presente, ¿no? Que lleve un registro de los libros contables y de las representaciones sobre las políticas de la empresa, una conservación de los documentos, aceptar cualquier auditoría que se pueda denunciar, que se pueda llevar adelante, la posibilidad de denunciar cualquier irregularidad. Entonces, una vez que acepta nuestro compromiso, nos va a ver súper potentes, nos va a ver íntegros, va a querer formar parte de nuestro proceso de homologación, ¿no? Ahí será crucial el relevamiento de esa información, ¿no? Es decir, una vez obtenida esta carta de reconocimiento y de aceptación, deberá solicitarse al tercero la información societaria, personal, siempre en cumplimiento con las leyes de protección de datos. Aquí es súper importante hacer una buena gestión de esto, ¿no? Es decir, hacer una especie de checklist en el que podríamos mencionar su identificación fiscal, el nombre societario de fantasía, el domicilio, el teléfono, su página web, la cantidad de empleados afectados a este servicio de contratación, su cuenta bancaria, dónde se encuentra, esto es muy importante, por si tiene operaciones en países de baja tributación o paraísos fiscales, cuál es su composición social, las compañías en las que los socios tengan un porcentaje de acciones superior al 20%, pues dejar constancia, las relaciones con funcionarios públicos, la identificación de personas que sean claves en la prestación de este servicio, existencia de causas presentes derivadas de fraude, de anticorrupción, de terrorismo, etcétera, licencias que tenga para la prestación de los servicios, etcétera, etcétera. Incluso, ¿por qué no?, referencias comerciales, ¿no? Es decir, en ese sentido, todo lo que nos pueda aportar va a ser bastante útil. Ahora bien, ¿nos vamos a quedar con esa información relevante? Nos volvemos investigadores entonces, ¿no? Porque me quedo con esa información, este checklist que me completa o esta información que me facilita, ¿y qué más hago? Tengo que validarlo todo esto, ¿no? Por eso surgen muchas empresas de scoring, que es lo que se llama, o de búsqueda de información, que es como si fuera un Google privado, ¿sí? Un Google en el que uno pone el nombre de la compañía, y a diferencia de esta información pública que arroja Google, van a arrojar mucha información privada, ¿sí? Por ejemplo, aumentos de capital, vinculaciones de la junta de accionistas,
cuáles son los apoderados, escándalos corporativos, vinculaciones comerciales, etcétera, etcétera, etcétera. Estas empresas, que se llaman así, empresas de scoring, son empresas que facilitan información que se encuentra en bases privadas de información, en dark webs, etcétera, y que permiten el siguiente paso, que es analizar y validar la información, buscando señales de alerta, ¿no? Entonces, al final la información deberá ser analizada teniendo en cuenta que el principio y el objetivo básico de todo proceso de due diligence es la detección de señales de riesgo, ¿sí? Y en ese punto, ser conscientes de que estas señales de riesgo pueden comprometer desde el punto de vista de la conducta de riesgo nuestra organización. Las señales de alerta pueden agruparse en diferentes categorías, ¿no? Es decir, vinculadas, por ejemplo, a la falta de capacidad para prestar un servicio, a una reputación dudosa, a un conflicto de interés, a una subcontratación oculta, a una contabilidad paralela, a lugares de pago asociados a paraísos fiscales, etcétera, etcétera, etcétera. Y alguna señal de alerta que nos quieran compartir, por ejemplo, que lo hayan advertido. ¿Quieren que les pase más ejemplos? A ver, por ejemplo, solicitud de pagos en efectivo a cuentas bancarias en una locación diferente de donde está ubicada la empresa. Cuando un empleado, socio o cualquier persona vinculada tiene una relación con un funcionario público, que se llaman los PEPs, las personas políticamente expuestas. Acusaciones pasadas, actuales o presuntas sobre investigaciones y procesos abiertos, malas referencias comerciales, recomendación específica de un funcionario público, reticencia a facilitar información. Este es alguno de las señales de alerta también que podemos presentar. Sí, claro, Rigoberto. Hola, Rigoberto. ¿Nos escuchas? Marta. Ahora. ¿Alguno quiere? ¿Aló? Hola, Rigoberto, sí, te escuchamos. Sí. Partiendo de que el riesgo es inherente a cualquier actividad, ¿verdad? Exacto. No se puede evitar el riesgo como tal, entonces, lo que se tiene que es mitigar el riesgo, ¿verdad? Crear métodos para determinarlo y para poderlo detectar, ¿verdad? Por ejemplo, en las instituciones asociativas, por ejemplo, yo nunca estaba de acuerdo en la continuidad por muchos años de una junta directiva. Sí, porque exacto. aquí se presta para muchas situaciones. Sí. El compadrazgo, el amigazgo, ¿verdad?, que se da en todas estas instituciones que son inevitables, se van a dar. Entonces, todo este tipo de alertas en alguna institución, ya sea empresa privada, pública o asociaciones, ONG que podríamos llamar, ¿también? Debe haber un reglamento incorporado en su estatuto en el cual estas personas, sobre todo a las que están muy ligadas internamente a algunas situaciones en las cuales se puede dar fraudes, ¿verdad? Eso se tiene que limitar y muy fuertemente, incluso hasta en los comités que son parte que dependen de una junta directiva o de un consejo de administración. Gracias. Me parece muy interesante, Rigoberto, esto que comentas, tal cual, incluso esto que estamos comentando, cuál es el proceso de llevar adelante una due diligence de un tercero también podría estar documentado en una política también, ¿no? Ahora bien, hay algo que se puede generar un debate. Yo creo que el riesgo se puede eliminar, ¿sí? Se puede atenuar, se puede compartir, pero lo más importante es que nosotros tengamos esa información previa para tomar esa decisión, ¿sí? Si nosotros hacemos una due diligence y advertimos que ese tercero tiene un riesgo alto, nosotros podemos tomar una variedad de decisiones. Como insisto, podemos eliminarlo cuando decidimos no contratar con él. Decidimos compartir ese riesgo, por ejemplo, cuando la contratación se hace en varias empresas, o decimos atenuar ese riesgo cuando, por ejemplo, al contrato le añadimos cláusulas contractuales que establezcan que en caso de incurrir en determinada irregularidad, incurrirá en el pago de daños y perjuicios,
etcétera, 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 varias cláusulas contractuales que se pueden incorporar en el contrato con este proveedor, ¿no? Dilson dice que cuando financiamos jurídicas o físicos con actividad lucrativa, la observación en los incrementos de capital es muy importante. Tal cual Dilson, muy buen aporte. Entonces, en ese punto el riesgo se puede atenuar. Lo importante es, imagínense, que nosotros estamos contratando con un tercero de alto riesgo, cliente, inversor o lo que sea, y no lo sabemos. ¿Cómo puede ser que tomemos una decisión sin tener esa información? ¿Sí? Entonces, lo más importante es que si durante este proceso surge alguna señal de alerta, deberá informarse inmediatamente al responsable del cumplimiento. ¿Sí? El rol de compliance, de legales, de finanzas, es bastante activo. Y solo se podrá avanzar en la contratación una vez que se declare que ha sido resuelta, que se puede continuar con el proceso, se puede rechazar al candidato, o como les menciono, se establecen fuertes cláusulas para reforzar nuestra gestión. ¿Por qué? Porque si nosotros, ahora, estamos todos aquí, y constituimos a ver cuántas somos, somos un montón, somos 75. Estas 75 personas que formamos parte de una empresa, que llámese ABC, por ejemplo, nos propone una empresa de Arabia Saudí llevar adelante una contratación de $1.000 millones de dólares. ¿Vamos a decir que no? No, vamos a evaluar. Y en esa evaluación puede que surja que este proveedor es de riesgo. ¿Y qué hacemos? Pero nos interesa la oportunidad, nos interesa el negocio. ¿Tenemos que decir que no? No necesariamente. Podemos decir que no y eliminamos el riesgo inmediatamente. Podemos constituir una sociedad formada por varias compañías para atenuar ese riesgo y repartirnos el riesgo. Pero también, lo más importante es que podemos reforzar, porque el factor de riesgo cero no existe. Y no pretendemos nosotros que se elimine a determinados proveedores, sino que podamos tomar la decisión sobre una información válidamente suministrada y además validada también. Entonces, si durante todo el transcurso de la relación debemos mantener una actitud vigilante, debemos mantener una actitud proactiva que nos permita identificar estas señales de alerta y nos permita, y esto es fundamental, la negociación con ese proveedor, ¿sí? Ya lo hemos hecho la due diligence, el KYC, tenemos información suficiente. ¿Usted quiere ser nuestro proveedor? Perfecto. Pero además, si es muy bueno, pues se firma el contrato y lo damos de alta. Ahora, si surge alguna cuestión, nos va a dar lugar a la negociación de las condiciones o a eliminarlo del proceso. Como les mencionaba, la búsqueda de la información es crucial, ¿sí? La búsqueda de información sobre personas claves en bases de datos internet es crucial. Y en la actualidad hoy se encuentran disponibles en el mercado diversas herramientas que prevén información vinculada a nuestras personas físicas o jurídicas. Estas concentran datos obrantes en listas públicas de organismos de control, como FAC, como el Departamento de Justicia, como la Security Exchange Commission, como las Comisiones Nacionales de Valores, como condenas penales, sanciones tributarias, cuya búsqueda en términos individuales resulta casi imposible de abordar. Y si bien algunas de estas herramientas incluyen medios de comunicación masiva, la pesquisa nunca tendrá un grado de completitud, por así decirlo, si no lo sometemos a un relevamiento en Internet con cualquiera de los motores de búsqueda disponibles, ¿no? Sí, Luis, coméntanos. Sí, gracias, buenos días. Bueno, Buenos en este días, Luis. proceso del due diligence, bueno, está muy claro el proceso de la recopilación de la información, ¿verdad? Verificar los resultados, la aprobación, todo lo que usted mencionando, la mitigación del riesgo. Y acabas de mencionar algo muy importante que es la parte tecnológica. ¿Cómo ayuda acá la tecnología blockchain? Hay un ruido. ¿Perdón? Hay un ruido, sí. ¿Me escucharon, sí? Sí, hay un pequeño ruido, pero se te escucha, pero hay un pequeño ruido. Sí, la pregunta es cómo aplicar acá, cómo sacarle provecho a la tecnología blockchain en due diligence. Esta es una muy buena pregunta. No solamente la tecnología blockchain, sino también inteligencia artificial, todo lo que es tecnología predictiva, etcétera, nos va a ayudar a que, en primer lugar, a que esa evaluación, ese checklist que completa el tercero, no tenga que completarlo una y otra vez, sino que entre a su perfil, actualice la información y el algoritmo de esas respuestas arroje el mapa de riesgos de cada uno de los terceros o del conjunto de terceros vinculados a nuestra organización.
Por otro lado, la inteligencia artificial nos va a permitir vincular con determinadas palabras claves alertas que puedan surgir de hechos vinculados a nuestro tercero. Lo mismo que con la inteligencia predictiva, el análisis predictivo, es decir, hacer de toda esa información lo que se llama Big Data, con el fin de tener una información, la trazabilidad de toda la información necesaria para llevar adelante esa evaluación, ¿no? ¿Se entiende? ¿Alguno le ha incorporado en sus procesos este tipo de tecnología? ¿No? No entiendo, pero muy interesante. Exactamente, sí, es muy interesante, y a los efectos, por ejemplo, de visualizar la información resultante de un modo global, se recomienda confeccionar, por ejemplo, una planilla con hipervínculos, en donde surjan los hits más positivos para su posterior evaluación, cursos de acción complementarios. Si las búsquedas resultan negativas, también guardar un respaldo de todo ello, el sellado de tiempo de los documentos. Piensen que todo esto se emite en un report que para nosotros es fundamental que tenga sellado de tiempo, ¿sí? De que este report que nosotros hemos hecho pueda surgir el día, la hora y el lugar en el que se lleva a cabo esta información, y que nosotros podamos acreditarla dentro de la carpeta de contratación de nuestro tercero vinculado a esa información. Por último, bueno, no por último, pero uno de los puntos importantes es el tema de la capacitación. Las personas claves del tercero involucradas en la prestación del servicio deben ser capacitadas en los contenidos de nuestras políticas, de nuestro código ético, de nuestras políticas relacionadas. Esta capacitación podrá ser presencial o online, teniendo en cuenta los momentos que vivimos, y que deberá reactivarse periódicamente. Cuando nosotros hablamos de terceros, también hablamos, por ejemplo, en el sector retail, que es muy fuerte en Costa Rica, de nuestras franquicias. Nuestras franquicias representan nuestra marca. Son algo muy híbrido entre ser tercero y dentro de la organización, porque representan nuestra marca, pero no son contratos de trabajo. Entonces, a partir de allí, por ejemplo, ¿qué control hacemos de nuestras franquicias? Del uso que hacen de nuestra imagen, de nuestra reputación, de nuestros productos, de la atención que hacen al cliente, de la solvencia para comprar determinada franquicia. Esto es uno de los puntos también a tener en cuenta cuando consideramos qué es un tercero, ¿no? Y en cuanto al reporte sustanciado, confirmando o rechazando la contratación, es importante que una vez analizada la información, el área contratante deberá completar un formulario, resumen, en el que conste el nombre y el tipo de tercero, una descripción del servicio, la fecha de inicio y finalización, la existencia o inexistencia de señales de alerta, la voluntad de contratar con nosotros, y deberá ser sometido a un proceso de evaluación, ¿no? Finalmente, una vez que se han establecido todos los pasos detallados para ser debidamente documentados, la debida diligencia va a suponer recomendar un importante repositorio de documentos en el que surja toda esa información y del cual tenemos que también tener un importante control, ¿no? Entonces, esta información, así organizada, será la base del reporte a los organismos de control, a los boards, a los comités de auditoría, así como también al análisis de riesgo anual utilizado, y que nos va a permitir tener una evolución de esa evaluación de los riesgos, ¿sí? Nuestro tercero forma parte de entornos muy variables, como nosotros. Por lo tanto, debemos determinar nosotros la periodicidad de esta evaluación. Hay terceros que son evaluados cada año, hay terceros que son evaluados cada 6 meses, y hay terceros que son evaluados cada mes, por los entornos tan variables en los que se ven involucrados. Otro de los puntos a tener en cuenta, que lo veníamos mencionando, son las ISOs, los estándares internacionales, ¿no? Hay muchos estándares vinculados a la materia, la ISO 37001, la ISO 31000, que hacen referencia a la importancia de la gestión de riesgos de nuestros terceros. Por lo tanto, en un proceso de certificación deberemos incluir estos apartados, ¿no? Y en conclusión, aquí lo más importante es tomar conciencia de los riesgos, ¿no?, a los que está expuesta nuestra organización, y poner en funcionamiento procedimientos de control directamente vinculados con el conocimiento de la empresa y con el volumen del negocio que depende de nuestros terceros, ¿no? Las empresas contratan servicios de terceros. Las empresas contratan proveedores, gestores, agentes aduaneros, distribuidores, agentes comerciales, intermediarios,
y se relacionan con socios comerciales que integran en su cadena de suministro, en su cadena de comercialización y en su cadena de distribución. Y muchas veces, sin importar si se trata de pequeñas o de grandes empresas, estos terceros proveedores o socios del negocio han adquirido un rol preponderante con el avance legislativo en materia de control de corrupción. Tanto a nivel local como a nivel internacional, suponen que al final la extinción de esta responsabilidad o por los hechos de terceros cometidos en su interés o en su beneficio, aún sin su intervención, suponen un principio común a todas las legislaciones, ¿no? Entonces, en ese punto, yo creo que como empresas, como organización, debemos conocer a nuestros proveedores de servicios, a nuestros intermediarios, a sus socios de negocios, evaluarlos, comprobar su trayectoria, sus calificaciones, sus antecedentes, conocer su estructura societaria, ¿sí? No solamente, hey, esta es la organización, pero si forma parte de un holding, también tengo que tenerlo en cuenta. Sus estándares de comportamiento al momento de contratar sus servicios o entablar una relación comercial, ¿no? Y para ello será necesario recopilar esa información sobre el tercero y completar un proceso de KYC o due diligence, ¿no? Porque básicamente, ¿cuál es el objetivo? Es asegurar con mayor grado de certeza posible que el proveedor actuará de manera ética y transparente a la hora de brindar este servicio que le ha sido contratado, ¿no? Y dependiendo del tipo de servicios, de la naturaleza del negocio, del ámbito geográfico y del grado de interacción que tenga con funcionarios públicos, la relación esta que se entable admitirá una calificación de riesgo más o menos gravosa, según los criterios mencionados, ¿no? Entonces, en general, y tal como he mencionado, los terceros que implican un riesgo alto son aquellos que actúan en nombre de la empresa y ante organismos gubernamentales o ante otros terceros, o que puedan suponer, por el país en el que se ubican o por el monto del contrato, una operación compleja. ¿Sí? Ay, perdón. Mil disculpas. Al momento de analizar la eficacia de este programa de cumplimiento y de su utilización como herramienta de defensa, es importante evaluar la justificación comercial de la contratación de un tercero, así como también el nivel de conocimiento de la empresa sobre sus socios externos, sobre la reputación, sobre las relaciones que tenga con funcionarios públicos. Y una característica distintiva de nuestra actitud, de nuestra due diligence en relación a la posible identificación de estos riesgos, es la capacidad para mejorar, ¿no? La capacidad de evolucionar. Es decir, la implementación de controles definidos inicialmente va a revelar las áreas de riesgo y las necesidades potenciales de un ajuste. El negocio de una empresa cambia con el tiempo. Es un poco lo que les mencionaba recientemente, ¿no? Es decir, vivimos en entornos tan cambiantes, en entornos en los que uno opera, en donde la naturaleza de los clientes cambia, de los terceros asociados cambia, cambian nuestros proveedores, cambian las leyes de las industrias, y se genera la necesidad de actualizar nuestros controles y de establecer un proceso de vía diligencia en particular, en el cual se refuerce, sobre todo, nuestra reputación como organización, ¿no? Aquí tengo una de Gonzalo, a ver. Ay, perdón. Gonzalo, a ver si una consulta. ¿Será posible dejar las preguntas para el final y se corta la exposición? Sí, sí, claro. Yo ya he terminado, Gonzalo, así que si quieres hacer preguntas, será absolutamente bienvenido. ¿Alguien quiere mencionar alguna pregunta? Que profundicemos en un caso en concreto que se le haya planteado. Jimena, te interrumpo un segundito. No, muchas gracias. Muchísimas gracias. Tema interesantísimo, valiosísimo. Definitivamente importante tomar en cuenta muchas de las recomendaciones que nos estás haciendo, ¿verdad? Y rescato, y lo mencionaste hace poco,
el tema de la periodicidad de la evaluación. Tal cual. Si la periodicidad de la evaluación no, vamos a ver, no se da con esa frecuencia que se requiere, al final muchas cosas se pueden estar quedando por fuera, ¿verdad? Tal cual. Entonces, relaciono esto con lo que mencionabas al inicio. En la primera diapositiva, anotaste por ahí, están gestionando llamemos, su relación con terceros, incluyendo la política conozca a su cliente, ¿verdad? El KYC, ¿verdad? Si lo estás haciendo con Excel, lo preguntabas por ahí. Ok, de repente no quisiera pensar que lo estamos haciendo todavía con Excel, pero igual, si lo estamos haciendo con una herramienta, ¿qué tan eficiente es esa herramienta? ¿Qué tan, vamos a ver, qué tan al día maneja la información? Eso es valiosísimo, ¿verdad? Entonces, lo comento porque estoy claro de que si al final no tenemos una herramienta que nos facilite esa evaluación, ojalá constantemente, pues estaríamos asumiendo ahí pues riesgos importantes, básicamente por un tema de desinformación, ¿verdad? Tal cual. Sí, igual, bueno, muchas de las preguntas se fueron abordando a lo largo de la charla. Entonces, vamos a ver si hay alguna por acá adicional. Bueno, esto que comentas, Dilson, me parece súper importante porque al final uno tiene que hacer el ejercicio de decir, bueno, ¿y cómo evalúo todo esto? ¿No? Lo voy a seguir haciendo a través de Excel. ¿Qué pasa si meto mal un botón y borro información? ¿No? Entonces, además, es como decía, no tenemos información, nuestro compañero Luis lo mencionaba, ¿qué ocurre con la tecnología blockchain? ¿No? Esa tecnología que nos permite tener la evolución, que nosotros podamos entrar a una herramienta y decir, este fue nuestro tercero, 2011, 2012, 2013, 2014. Excel no nos permite tener esta información, ¿no? Entonces, al final, cuando uno maneja un volumen tan grande de terceros, sean 1000, 2000, 60.000 o 100.000, hoy en día, tener implementada una medida de control requiere necesariamente la tecnología vinculada a ese control, ¿sí? Que nos permita optimizar procesos, que nos permita establecer controles automatizados, con el fin de que el error invencible del ser humano, del solo hecho de la interacción, pueda remediarse con ese proceso tecnológico, ¿no? Sí, Rigoberto. Gracias. Bueno, vamos a partir de que los riesgos es responsabilidad de todos los miembros de una institución. Pero específicamente, en este caso, del ligamen con terceros, puntualizando quién sería la persona responsable de darle seguimiento a estas contrataciones. Vale. Esto dependerá, Rigoberto, de la estructura de la organización. Si quien inicia el proceso es el área de compras, pues el responsable del seguimiento podría ser legales, podría ser compliance, incluso podría ser el mismo departamento de contratación, ¿sí? Salvo que, por ejemplo, como ocurre en muchas organizaciones, el inicial está a cargo del departamento de compras y el seguimiento está a cargo de un comité que está formado por finanzas, compliance y legales, por ejemplo. O finanzas, operaciones y compliance, no lo sé. El abanico es muy amplio y dependerá de la organización, de la fluidez de ese proceso y de lo que fuera, y esto es muy importante, según el sentido común, lo más lógico para ese proceso, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias por la respuesta. Hay algunas preguntitas ahí, Jimena, en el chat. No sé si, creo que es más ágil si las puedes ir leyendo y las vas respondiendo, ¿verdad? Sí, claro, encantada. A partir de, ya habíamos visto, ya habíamos respondido. Dilson, Gonzalo, Flora, ¿no? Sí, a partir de doña Flora, bueno, hay un comentario y luego ahí hay otras preguntas. Muchas gracias, Flora, por el mensaje. Catherine, muchas gracias por los ejemplos reales, me los llevo muchos puntos para revisar.
y mejorar el punto de la matriz de riesgo y la metodología, el proveedor es muy importante. Alexander, ¿se podrá usar un CRM para el seguimiento de los clientes? A ver aquí, sí, claro, es fundamental. Ojo que los CRM, ¿han escuchado de HubSpot? HubSpot es una herramienta que permite seguir una estrategia de marketing y de ventas, pero no de due diligence de terceros, ¿sí? Es un CRM de clientes, pero desde el punto de vista de precontratación, ¿sí? No, pero precontratación desde un punto de vista comercial, no de due diligence, ¿no? Alberto Mora, Británica de Ponencia, muchísimas gracias, Alberto. Rigoberto, gracias. Alexander, vale. HubSpot es una herramienta que permite el seguimiento comercial, ¿sí? Para no olvidarnos de los clientes que venimos a captar, ¿no? Pero una vez que decidimos captar a este cliente o a este proveedor, es muy importante contar una herramienta que permita hacer esa due diligence o ese KYC para que nos arroje el riesgo de ese tercero, ¿no? Bueno, excelente. Yo creo que no tenemos más consultas. Ha sido muy interesante y muy clara la exposición, Jimena. Muchas gracias, Y Delson. creo que por acá estaríamos, si no hay más preguntas. Don Dixon, Sí, Ravel, sí. ¿puedo hacer bueno, participar? sí, claro. Claro, por Sí. supuesto. Sí, es que a mí me llamó mucho la atención cuando la señora nos está explicando la importancia de contratar terceros y la importancia de los ISOs y todas estas cosas. Es que eso es tan delicado que si una institución contrata a alguien y no tiene los cuidados necesarios, puede tener muchos riesgos, desde perder mucho dinero y desde perder el trabajo que le hicieron. Ejemplo, si se contrata un auditor, puede ser que tenga qué sé yo, una empresa de auditoría, lo que sea, un auditor, y puede ser que tenga un currículum muy grande y una gran fama y todo lo que usted quiera, pero resulta que no está colegiado donde corresponde. Después, cuando vienen las organizaciones, llámese SUPEN, SUGEB, Contraloría, no sé, los que controlan, ¿verdad? Es capaz que eso no lo va a aceptar. Entonces, el contratar mal trae muchos riesgos y eso me llamó mucho la atención porque eso tenemos que tenerlo pero muy en cuenta. Entonces, podríamos correr el riesgo de incurrir en un gran gasto millonario, ¿no? Tal cual. Y que eso no lo van a permitir, no lo van a pasar. Y son detalles como esos, que no estuviera colegiado la persona que hizo el trabajo. Entonces, eso me gustó mucho esa parte de esa exposición. Muchas gracias. No, ustedes, nosotros lo que le proponemos, Dilson, si te parece en una segunda jornada, es plantear un simulacro de un caso real que se pueda dar y cómo a través de la tecnología podríamos conocer ese tercero y el scoring, la validación de esa información a través de un caso práctico que podríamos plantear. ¿Te parece? Excelente, me parece muy interesante. Yo creo que lo que podemos simulacro, hacer, sí, claro. Y aquí tenemos, hoy se nos unieron 78 personas acá a la fantástico, una reunión. concurrencia muy bonita. Claro, entonces lo que voy a hacer es, Jimena, hágame la propuesta para una fecha y lo vamos a programar. Y yo creo que lo que procede aquí es les enviamos la invitación y ojalá que podamos contar con la presencia de todos ustedes nuevamente, ¿verdad? Yo creo que es un tema muy Ojalá. interesante verlo ya Yo creo que... Sí, perdón. No, perdona. Yo creo que lo que sería muy bueno es estos conceptos teóricos que en líneas generales hemos hablado, sin embargo, de que tienen aplicación práctica, verlos en un caso real, ¿no? Nos encontramos con determinado proveedor, con determinado cliente, ¿cómo podríamos hacer una due diligence de ese tercero? ¿Qué tecnología podríamos utilizar? ¿Cómo arroja el resultado? Y cómo las notificaciones y las alertas incluyen en ese mapa de riesgo que nosotros necesitamos de los terceros. Así que los convocaré para una fecha, espero que puedan ajustarse sus agendas a esa fecha y ese día, y poder hacer un simulacro de un caso real que pudiera plantearse, ¿no? Claro. No, muchas gracias. Más bien de verdad, le agradecemos como representante de FECOPSE.
y en nombre pues de quienes estamos acá, porque me parece una cordialidad y una gentileza de parte suya lo que nos está ofreciendo. Muchas gracias más bien, Jimena, ¿verdad? Don No, muchas Randall gracias a ustedes. Cascante. Sí, don Randall tiene alguna pregunta, me parece. Don Randall Cascante. Gracias, buenos días a todos. Hola, Randall Randall. Cascante de Copemédicos, Costa Rica. No, solamente una observación, y perdón, quizá, no sé si estoy a destiempo, pero ¿No? quizá de todo lo que vimos, algo que me queda ahí picando en la cabeza, ¿verdad? Es que tenemos la necesidad de llegar a ser tan objetivos que dejemos, y no sé si valga la frase, dejemos el romanticismo de lado. Es decir, a veces tenemos relaciones tan estrechas con ciertos socios comerciales que se nos olvida esa objetividad a la hora de evaluar. Y es un dato muy importante porque vamos perdiendo la perspectiva, ¿verdad? De estar revisando ciertos aspectos legales, éticos, de prácticas empresariales, y de pronto tenemos en la casa metido a alguien que le hemos tomado tanto cariño que decimos, no, es que él no puede haber hecho esto o lo otro. Entonces, es difícil, ¿verdad? Pero hay que quitarse ese sombrero para tener una mayor objetividad a la hora de evaluar y que realmente podamos contar con socios comerciales que nos generen valor, ¿verdad? Y poder evitar precisamente la materialización de algunos riesgos que podrían definitivamente traerse al traste la labor que hacemos día a día. Eso es. Muchas gracias. Randall, fantástico aporte. La verdad que lo has resumido muy bien, el final de la charla. Nos ocurre esto, que tenemos muchas relaciones de familiaridad con muchos terceros y nos hace perder esta objetividad, ¿no? O adquirir mucha subjetividad y poder no ser involucrados en algún escándalo, sino también ser víctimas de algún escándalo, ¿no? Entonces, en ese sentido también tenemos que protegernos nosotros mismos, ¿no? Me gustó mucho este aporte, gracias. Bueno, excelente. Tal vez aquí para leer, voy a permitirme leer tres comentarios que tenemos por acá, de don Carlos Luis Murillo. Muchas gracias, Jimena y amigos de FECOPSE. Los mejores deseos para todos en este inicio de mes y un abrazo. Gracias a usted, don Carlos. Muchas gracias, Carlos. Don Alexander Huertas, que nos acaba de, mil gracias por la charla y saludos desde el almacén médico acá de Costa Rica. Doña Deyanira, muchas gracias, excelente exposición y feliz fin de semana. El simulacro sería muy interesante. Ya tenemos uno, ¿verdad? Apuntado entonces acá con... Ya tenemos a Deyanira apuntada, muy bien. Yo sé que vamos a contar con la presencia de muchos de ustedes. Doña Marta H., excelente charla y muchas gracias. No, muchas gracias a todos ustedes. Bueno, yo creo que ahora sí, por aquí estaríamos finalizando ya con lo que teníamos y bueno, lo que nos presentó. Sí, doña Roxel. En el Facebook no hay preguntas. No hay preguntas. Ok, muchísimas gracias, muy amable, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, entonces, bueno, de mi parte, a usted, Jimena, agradecerle de mi parte y de quienes representamos FECOPSE. Por aquí tenemos algunos directores de nuestro Consejo de Administración y del Comité de Vigilancia de la Federación y lógicamente muchos amigos que forman parte de nuestra federación o algunos que no necesariamente forman parte en la membresía, pero que ya son parte porque existe ese acercamiento, ¿verdad? Muy importante con ellos, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias. Agradecerles a cada uno de ustedes también por habernos acompañado en esta mañana de viernes, tarde por allá en Argentina, me parece, ¿verdad? Ya, Pues las 2 de la tarde aquí. Las 2 de la tarde, exacto. Entonces, bueno, nosotros aquí pues preparándonos en un rato para compartir el almuerzo, ¿verdad? Y pues desearles que tengan un excelente fin de semana, que la pasen muy bien. Para la próxima semana no tendríamos reunión. Luego el 15 de abril es Viernes Santo, me parece, sí, 15 de abril. Y estaríamos enviándoles una invitación para las charlas temáticas del mes de abril en los días que siguen, que creo que son viernes 22 y viernes 29 de abril, ¿verdad? Ahí estaríamos entonces, pues, de alguna manera concluyendo con esta parte. Y esperamos entonces, Jimena, que usted nos agende ahí nos envíe la invitación para ver ese caso práctico que nos ofreciste. Muchas gracias. Fantástico. Gracias por todo.
No, no, muchísimas gracias. Entonces, que tengan pues un excelente fin de semana todos. Muy agradecidos y un abrazo virtual desde acá, desde mi casa en Tarbaca. Muchas gracias. Un abrazo grande y pura vida para todos. Que estén muy bien. Gracias, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Buen día. Hasta luego, gracias. Feliz fin de semana. Igual, Y feliz inicio de mes. Bendiciones para todos.